Bienvenido a pazcondios.com, a otro episodio de conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia. Hola, soy Felipe de pazcondios.com. Nuestra misión en pazcondios.com es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Y en este programa de conversaciones yo contesto las preguntas que me envían. Entonces, si tú tienes una pregunta de Dios o de la Biblia, de la iglesia, de tu vida, de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas@pazcondios.com, preguntas@pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Y para ver todos los videos que publicamos en pazcondios.com, suscríbete a este canal y prende la campanita de notificaciones. Ahora vamos a ver las preguntas que ya han entrado. Un varón escribe: soy una persona con mucha ira y rencor en mi vida. Llevo 3 relaciones y sigo solo. Muchas veces quiero morirme y no saber de nada. Le he causado mucho daño a mis hijos. Cada vez me siento peor. Cuando era niño sufrí mucho rechazo, angustia, miedos y también fui violado. Me gustaría tanto poder ser normal y poder amar a la madre de mi hijo menor. De verdad necesito ayuda. Pues, cuánto lo siento, todo lo que te ha pasado y todo lo que está pasando en tu vida. Y el dolor que llevas y cargas y el dolor que ves que causas en otras personas. Y lo último que dijiste es que de verdad necesito ayuda. La ayuda se encuentra en Cristo, en Jesús. Y qué bueno que estás extendiendo una mano y buscando ayuda. Te voy a recomendar 3 cosas. Uno es: busca en nuestro sitio, en pazcondios.com, busca el libro Quiero Paz con Dios. Y me gustaría estudiar contigo en persona, pero a la distancia, lo mejor que puedo ofrecer es busca ese libro y lea, porque ahí encontrarás cómo tener paz verdadera con Dios. Y cuando llegues a tu momento de decir, tengo que arrepentirme, bautizarme, tengo que tomar esa decisión, necesitarás mi segundo consejo, que es: busca una iglesia local. Tú necesitas estar rodeado de otras personas que te pueden ayudar. Tú necesitas caminar con otras personas con quienes tú puedes ser honesto y transparente con tu vida, y personas que pueden animarte, guiarte, ayudarte. Y no solo en tomar tu decisión de arrepentirte, bautizar, de entrar en Cristo, sino de vivir como la nueva persona que Dios te hará cuando tomas esa decisión. Entonces necesitas una iglesia, una congregación de personas y un hombre o un grupo pequeño de hombres con quienes puedes abrirte y quienes pueden guiarte. Y necesitas eso. Todos necesitamos eso. Y solo voy a hablar de tu caso. Tú lo necesitas porque lo que tú estás experimentando es el ciclo del pecado, que pecaron contra ti en tu juventud. Pecaron de formas indescriptibles a ti, y tú has sufrido por eso, y ahora por cargar eso tú estás repitiendo el ciclo. Tú estás pecando contra otros seres y, como tú dices, contra tus hijos, y lo que necesitas hacer es romper ese ciclo, y no lo puedes hacer solo. Necesitas la ayuda de Dios, el Espíritu Santo, y la ayuda de una comunidad de hermanos que te pueden ayudar a vivir como la nueva persona que eres, que te pueden ayudar en los momentos de ira, de enojo, de saber cómo reaccionar, de ser la nueva persona que serás cuando estás en Cristo. Y tal vez hasta en esa misma comunidad te recomendarán la ayuda de un psicólogo cristiano, que eso sería una ayuda excelente para ti. Te recomiendo que busques ese libro y que estudies para ti mismo cómo tener paz con Dios, que busques la comunidad y que confieses con tus hermanos, que tus hermanos dejes que tus hermanos te ayuden y que te guíen para que tú puedas romper ese ciclo de dolor y quebranto y tristeza, y que tú puedas dar otro futuro a tus hijos. Alguien escribió esa pregunta interesante. Dice: tengo duda si un cristiano verdadero puede ser perfecto.
pues te voy a llevar a dos cosas que dijo el apóstol Pablo. Primero en 1 de Corintios, segundo de Corintios capítulo 5. En el verso 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y esa respuesta es sí. En Cristo todos somos nuevos. Cada persona que está en Jesús, que ha entrado en Cristo por arrepentirse, bautizarse, por entregarse a Cristo de esta manera, por seguir a Jesús, pues es una nueva persona. Ha nacido de nuevo, es perfecto en los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque tiene la vida perfecta de Jesús puesta sobre su vida y tiene sus imperfecciones puestas sobre Cristo en la cruz. Entonces su deuda está pagada, su rebeldía, su castigo está pagado por Cristo en la cruz. Y es una nueva persona perfecta en los ojos de Dios porque tiene la perfección de Jesús. Es nuevo, es perfecto. Esa es la realidad de lo que es un cristiano. El problema es que esa realidad está envuelta en la carne, en la vieja persona que está muerta, pero no sabe que está muerta. Y hay pasajes que hablan, por ejemplo, Romanos 7, Romanos 8, donde nos instruye a cómo vivir, nos enseña cómo vivir como una persona nueva y nos enseña la necesidad de vivir como esa persona nueva que somos en Cristo. Y por ejemplo, otro que habla de esto es cuando el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 dice en el verso 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Que como que no eres perfecto. Tú eres perfecto porque estás en Cristo, eres una nueva creación, pero la carne es pecaminosa. La carne nos lleva a pecar, a no vivir como la nueva persona que de verdad somos por dentro, sino que prosigo, dice, por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. O sea que Dios nos ha hecho perfecto en Cristo, pero tenemos que luchar cada día para que lo de afuera, nuestra carne pecaminosa, sea conformada más y más a la imagen de Jesús. Entonces, somos perfectos y no somos perfectos. Y en los ojos de Dios somos perfectos porque estamos en Cristo y nuestra carne pecaminosa nos lleva a pecar y tenemos que luchar contra nuestra carne cada día para que vivamos más y más como las personas que somos. Otra pregunta que entró es, ¿por qué batallo con una adicción? No he podido dejarlo de todo y para siempre. Por más que le digo a nuestro Señor que necesito ayuda, me la da, pero vuelvo a lo mismo. Estoy muy apenado y triste imaginando cómo se sentirá mi Dios. Necesito de su ayuda con un consejo, algo que me pueda ayudarme. Lo que tú estás experimentando es lo que todos experimentamos en un grado u otro durante la vida cristiana. Es saber lo que debemos hacer y sentir que no podemos hacerlo. Eso es lo que el apóstol Pablo describe a final de Romanos capítulo 7, cuando él habla de cómo es esa lucha, de que quiero hacer eso, pero no puedo y quiero, y qué esperanza hay para mí. Termina por decir, gracias a Dios por Cristo, porque si no fuera por Cristo y la cruz, estaría perdido. Después empieza el capítulo 8, verso 1, por decir, no hay condenación para nosotros que estamos en Cristo. Y después en el capítulo 8 empieza a decirnos cómo luchar por poner la mente en el espíritu y no en la carne, y cómo operar en esta lucha para ganar la victoria sobre nuestro pecado, sobre nuestros hábitos, sobre nuestro carácter y nuestras adicciones. Y después termina esa parte del capítulo 8 por describirnos la importancia, por enfatizar la importancia de conquistar a por luchar y hacer morir nuestra carne. Entonces tenemos que luchar y tenemos que ganar esa batalla si estamos en Cristo. No es opcional. Entonces estás haciendo la pregunta correcta, la pregunta correcta. Tú estás preguntando cómo ganar esa batalla. Primero, lea Romanos 7, Romanos 8 y busca ahí lo que Dios tiene para ti en tu lucha. 2, busca las cosas que Dios nos ha dado en esa lucha. Su palabra, la oración, el ayuno y otras personas. Principalmente
otros hermanos. Entonces, si busca personas en tu iglesia que pueden ayudarte, personas con quienes puedes abrirte y para los que son varones, otros hermanos, para las que son mujeres, otras mujeres. Busca las personas del mismo sexo en tu iglesia, personas de confianza, de madurez, personas con quienes puedes abrirte y hablar de tu lucha y quienes pueden ayudarte y caminar al par tuyo. Santiago capítulo 5 al final habla del poder que hay en confesar nuestros pecados los unos a los otros, orar los unos a los otros y como Dios nos da libertad del pecado, del poder del pecado por sacarla a la luz y por orar los unos por los otros. Entonces no podemos, Dios ha ordenado que nosotros debemos luchar contra nuestro pecado en comunidad y te aconsejo que hagas precisamente eso. Alguien escribe, existió contaminación de la sangre de Jesús por parte de su madre María, tomando en cuenta que un bebé recibe los nutrientes por medio del cordón umbilical. Según yo quería tomar esa pregunta porque, uno, es la primera vez en mi vida que he visto esa pregunta, que he escuchado esa pregunta, y dos, porque el tema, la sangre de Cristo, es muy importante para nosotros que creemos en Él. Y esa pregunta es interesante porque nos ayuda a ver que la verdad, lo que es la sangre de Cristo que nos salva, es lo que hizo Él en la cruz cuando derramó su sangre. No es algo místico de su sangre, y porque Él fue, lo que tú estás viendo es parte de la encarnación. Él es Dios, pero fue encarnado. Él vino en forma de hombre. ¿Y cómo entramos nosotros en el mundo? Por medio de nacer con el cordón umbilical y con todo lo que va con eso. Jesús fue tan hombre como tú y yo, nosotros. Él compartió esa vida, ese ser, esa existencia, esa forma con nosotros. Y en parte, eso es lo que dio tanto poder al derramamiento de su sangre luego en la cruz, porque Él compartió nuestra experiencia humana sin pecar, sin rebelarse contra Dios. Y después, cuando su sangre fue derramada, fue sangre inocente, porque Él nunca se había rebelado contra Dios. Y entonces, cuando Él murió, fue una muerte inocente, y su sangre pudo pagar el precio de nuestra culpabilidad delante de Dios. ¿Es malo ver películas de terror? Depende, porque a todos nos da miedo diferentes cosas. Por ejemplo, si te dan miedo los ratones, no es pecado ver películas de ratones, por ejemplo. Pero me imagino por tu pregunta que tú estás hablando de películas que introducen el miedo y terror por introducir elementos sobrenaturales, elementos demónicos, cosas que si lo miráramos en la vida normal diríamos que eso es inspirado por un demonio o es un demonio. Y lo que yo he observado, yo no veo películas que tienen esa clase de cosas por la sencilla razón que cuando hay cosas demónicas que vienen de demonios en películas, para mí, ¿cuál es la diferencia? Si lo estoy viendo en pantalla o si lo estoy observando en la vida real. Estoy abriendo una puerta a los demonios en mi mente y en mi corazón y en mi vida por ver eso. Por la misma razón no hablo de eso, no comparto cosas de lo oculto, no me meto en ese mundo de ninguna forma, porque todo eso es abrir la tabla Ouija, los juegos que tienen que ver con lo oculto, porque por lo que Pablo dice en Efesios 4 y lo que vemos en Efesios 6 de la guerra espiritual, lo que vemos en toda la Biblia, cuando Dios prohíbe a su pueblo de participar en cosas que tienen que ver con poderes mágicas o cosas con demonios o cosas con muerte. Dios nos enseña que todo poder espiritual o viene de Él o vienen de
Satanás y los demonios, y cada puerta que abrimos al poder espiritual de Satanás y los demonios, aún en películas, aún por verlo, que sea parte de nuestra forma de pensar en nuestra vida, es abrir una puerta a los demonios en nuestra vida. Entonces mi consejo sería que debemos alejarnos de esa clase de cosas. Todo lo que tiene que ver con lo oculto, con demonios, con la magia, con Satanás, con todos los poderes espirituales del mundo de la oscuridad. Debemos huir de eso completamente. Esa es una pregunta que me gusta. Dice, veo la necesidad de proclamar el Evangelio y me encuentro estancado por razones de conocimiento. ¿Qué puedo hacer? Leo, escucho y miro y siento que no avanzo. Lo que tú sientes es muy común. No eres el único. Muchas veces pasamos por sentimos eso, que yo no sabría qué decir, yo no sabría cómo explicar el Evangelio, yo no sé cómo compartir mi fe o con quién. Hay dos soluciones. Una solución la primera parte es orar. Pedir a Dios que te dé oportunidades y que te dé confianza y que te dé palabras. Que te dé oportunidades con personas que están lejos de Él. Y dos, mi segundo consejo es empieza a hablar, empieza la conversación, aprenda a decir las palabras. ¿Quieres estudiar conmigo? Y yo lo digo así porque para mí, después de haberlo hecho en mi vida, es difícil decir esas palabras, como que cuesta que salgan porque no queremos el rechazo y no sabemos cómo van a reaccionar, pero eso, empezar. Y la mejor forma de empezar que yo he visto es buscar en pazcondios.com, buscar el libro Quiero Paz con Dios, que más que un libro es un estudio. Es un estudio de 6 partes, un estudio evangelístico que cualquier persona puede estudiar, aun si nunca has hecho un estudio, especialmente si nunca has hecho un estudio evangelístico antes. Busca ese libro y ese libro puede leerlo capítulo por capítulo con otra persona y hasta al principio del libro explico cómo pedir un estudio y cómo hacer ese estudio. Entonces yo recomendaría que empieces ahí con el libro Quiero Paz con Dios y que busques estudiar eso con otra persona. Quería leer esa pregunta porque esto es algo que muchas veces pasa en todas las iglesias. Dice, mi pastor dice que ya no somos ovejas, pero la palabra de Dios dice que debemos ser como oveja. Es cierto lo que dice mi pastor. Muchas veces, igual que en el matrimonio, igual que en cualquier amistad, muchas veces hay un problema de comunicación, hay un problema de lo que es explicado y entendido en las iglesias. Uno predica algo y después lo que es recibido es otra cosa y hay dudas o uno habla mal o dice algo de una forma que no se entiende bien o que da una impresión equivocada y lo mejor que uno puede hacer, y mi consejo para ti y para todos nosotros cuando escuchamos a una enseñanza y decimos, eso no me parece que no es bíblico, tal vez lo entendí mal, tal vez está equivocado el que está enseñando, habla con la persona. Sí, eso es lo que me gusta cuando yo predico y algo no comunico bien o no es entendido bien, que me vengan a decir, yo entendí eso, yo escuché eso, ¿qué querías decir? Y así, o yo puedo aclarar, si es el problema de comunicación, yo puedo aclararlo, o tal vez yo estoy equivocado. Eso ocurre. Tal vez tu pastor dijo algo que no es cierto, pero solo sabrás si tú escuchaste mal o si él se equivocó. Si vas a hablar con él, vaya a hablar con él y mejor aclararlo con él en persona. Voy a leer esa pregunta de angustia, de la angustia de una madre. Dice, tengo una hija adolescente atrapada por Satanás, vulnerable, por momentos linda, pero la mayor parte del tiempo aislada, sola, deprimida. La veo desesperada por aferrarse a alguien, el que sea.
que le dé amor, se ha olvidado de Dios, carece de los valores que le enseñé de niña, la desconozco, la ausencia de Dios la ha transformado, la entregué a Dios hace varias semanas, aunque he orado sin cesar por iluminación como madre, por mi familia, por más de 200 días, los cuento porque son los días que tengo de haber recibido a Jesús en mi vida misma, que cambió totalmente gracias a Él. Pedí que me revelara qué es lo que la desvía del plan de Dios, y di con que su mejor amigo adolescente declarado homosexual, muy desorientado, el chico ya dejó de estudiar, la inclina mucho al tema del sexo en sus pláticas, él es prácticamente su único amigo, ya está en una escuela nueva y se ha hecho de puros amigos varones, pero no he encontrado un mejor amigo o mejor amiga. Dice, ayúdame por favor a saber si es posible que mis oraciones la protegen aun cuando ella no tenga a Dios de la mano. Si a pesar del libre albedrío, Dios puede ayudarla. Mi fe es muy grande. Dios ha hecho grandes milagros. Lo siento por la angustia y por la situación en que está pasando. Creo que no hay nada que es una carga más pesada que eso para uno de padre, de saber que uno de sus hijos no anda bien y de no saber qué hacer al respecto. Una cosa que te aconsejaría es no dejar de orar. No dejar de orar. Ten perseverancia. Tú no sabes cuándo Dios en su soberanía va a actuar. Ora por tu hija. Y mi segundo consejo es, en tus peticiones pide protección, pero aún más, lo que más necesita, porque Dios puede obrar, puede protegerla, puede y que lo haga, ¿no? Pero lo que más necesita ella es una relación de padre e hija con Dios. Ella necesita conocer a Dios, porque como tú has dicho, sin eso ella está buscando amor por donde sea y va a acabar mal, y necesita una relación de padre e hija con Dios. Esa es la esperanza para ella, es que Dios transforme su corazón, que Dios despierte su corazón, y que él le dé vida y que ella sea transformada y nueva. El día que ella se despierte, que Dios la despierte y que ella entre en Jesús, cuando tú estás ahí, ella se arrepiente, se bautiza, ese va a ser el mejor momento de tu vida. Ahora, mi segundo consejo es pida esa transformación. Pide que Dios la proteja, que la guarde por mientras, pero más que todo, pida que Dios la salve, que Dios cambie, que Dios transforme su corazón. Solo Dios lo puede hacer. Mi tercer consejo, y ora esa oración sin cesar, como has estado haciendo. Sigue orando, aunque tarde años. Mi tercer consejo es, mientras que ella es adolescente y vive en tu casa, proteja su mundo. Es tu responsabilidad. Tú tienes que proteger y controlar su mundo, y hasta si tú dices que ese amigo no es buena influencia, entonces tú tienes que ser su líder, ser la persona que la guíe, y tú tienes que hacer que ella corte esa amistad. Tú tienes que proteger a tu hija y tú tienes que controlar su ambiente. Yo sé que es más fácil decir eso que hacerlo, más cuando son adolescentes, pero parte de tu responsabilidad ahorita, que está bajo tu cuidado y tu guía y tu protección y tu responsabilidad, es controlar su ambiente. Y con esta pregunta llegamos al final de este episodio de Conversaciones sobre el Liderazgo y la Iglesia. Muchísimas gracias por pasar ese tiempo conmigo, y gracias a todos los que me enviaron preguntas. Si tú tienes una pregunta de Dios o la Biblia, el liderazgo, de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas@pazcondios.com, preguntas@pazcondios.com, para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Y si te gustó ese episodio, te voy a invitar a que lo compartas con otra persona. Y para más videos como este, suscríbete a este canal y prende la campanita de notificaciones. Y para recursos para tu vida y tu ministerio, búscanos en pazcondios.com. Que Dios te bendiga y nos veremos en la próxima.